Listo, un ratito, por favor, estoy preparando el espacio. Ahora sí. Por favor, me confirma, profesor Giancarlo, si se está visibilizando. Sí se puede ver, sí se puede ver. Ya, listo. Comenzamos entonces nuestro encuentro del día de hoy. Muy buenas tardes nuevamente a todos los docentes que se están integrando. Vamos a iniciar hoy con una de las competencias del área de ciencia y tecnología, y esta es la competencia Explica. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Un nombre bastante extenso, pero que de alguna forma resume sobre qué es que se tiene que explicar en relación a lo que existe en el mundo físico. Esta competencia en realidad es un poco compleja, aunque no lo crean, es más compleja que la competencia Indaga. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos familiarizado bastante con la competencia Indaga, los venimos trabajando, y la competencia Explica, según nuestro entender, lo estaríamos trabajando mucho más en el área que la competencia Indaga. Sin embargo, a veces los procedimientos o las estrategias que utilizamos para trabajar esta competencia Explica no responde a lo que realmente es su finalidad. Por eso hoy vamos a abordar en primera parte de la clase una parte introductoria para ver los lineamientos, el sentido, el objetivo, la finalidad de esta competencia, cómo se trabaja, cuáles son sus capacidades, qué implica estas capacidades, cuál es la relación que hay entre los estándares y los desempeños de cada una de las capacidades. Eso vamos a ver en una primera parte. En una segunda parte vamos a ir a abordar un tema específico para poder más o menos encontrarle el sentido de cómo trabajar la competencia Explica, y al final terminaremos con algunas preguntas. ¿Ya? Entonces comenzamos pues con esta competencia Explica, invitándolos, si hubiera algunas preguntas, poder compartirlo o ponerlo por el chat. Bueno, ver. ¿Cuántas veces, estimados colegas, se nos han presentado cosas en la vida cotidiana? Siempre, ¿no? Están ocurriendo situaciones, fenómenos, o hay hechos en la naturaleza que cotidianamente observamos y que a veces por de repente la premura del tiempo, por otras preocupaciones o simplemente porque ya es algo cotidiano, no nos damos un tiempo de observar y cuestionar por qué ocurre tal o cual cosa a nuestro alrededor. Cosas tan sencillas que ocurren a diario a nuestro alrededor, a veces ya no nos llama la atención y no nos preguntamos por qué ocurre. Por ejemplo, ¿quién alguna vez no ha hecho hervir la leche? Creo que todos, ¿no? En algún momento hemos hervido la leche, y la característica de esta sustancia es que cuando hierve se derrama de la olla. Entonces, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué ocurre ello? Probablemente si lo hemos hecho, hemos indagado para encontrarle la respuesta, pero una respuesta que tenga un sustento científico. Porque probablemente ahorita ustedes me pueden decir, sí, se derrama porque se calienta, las moléculas empiezan a moverse, etcétera, y empiezan a ocupar mayor espacio, y es por eso derrama. Pero más allá de eso, ¿habrá más argumentos para poder darlo? Esa es una de las situaciones por las que tendríamos que partir conversando de esta competencia Explica. Que los hechos o fenómenos que ocurran a nuestro alrededor deberían llevarnos a cuestionarnos, a preguntar para encontrarle el fundamento y la explicación, siempre en base a los conocimientos científicos. Y por eso aquí les ponía estas preguntas, ¿no? Cotidianas. ¿Quién no ha visto también alguna vez un crucero, un barco, qué sé yo, que va sobre los mares? Tremendas construcciones a base de metales que si uno coge un trocito pequeño de hierro y lo coloca en el agua de un vaso, de una tina, definitivamente se va a hundir. Pero luego cuando estos se utilizan para construir estas embarcaciones, flotan. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Qué fuerzas, qué principios, qué teorías, qué leyes hay allí que gobiernan para que esta embarcación no se hunda? Otra cosa cotidiana y hermosa que sucede con los arcoíris, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto este fenómeno? Y nos hemos preguntado por qué ocurre o cómo
cómo es que salen esos 7 colores, y por qué solo 7 colores, y por qué tiene forma de arco, y por qué solo cuando ha cesado la lluvia, etcétera, etcétera. Mira, cuántas preguntas podrían ocurrir a partir de los fenómenos que observamos cotidianamente. Silenciar porque hay algunos micrófonos que nos están interfiriendo. Agradecería, por favor, tener cuidado con los micrófonos, ¿sí? Y otra situación que nos podría llamar la atención es cuántas veces no nos ha pasado que cuando nos asustamos por diferentes razones, uno de los cambios que se produce en nuestro cuerpo es la aceleración del corazón. Nuestros latidos se incrementan hasta sentirlo fuertemente en el pecho. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué cuando nos asustamos? Y no solo cuando nos asustamos, también cuando nos emocionamos, ¿no? Cuando nos ha pasado cuando hemos estado frente al ser amado, ¿no? Después de tiempo, y vuelves a ver al ser amado, tu corazón empieza a latir fuertemente. Entonces, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando ocurren estas escenas cotidianas? Habrían como estas muchas preguntas que se nos tendrían que ocurrir cuando vamos transitando por la vida. Y justamente estas preguntas han sido los puntos de partida para que nuestros científicos le vayan encontrando respuesta, y a partir de eso nazcan los conocimientos científicos, nazcan las leyes, las teorías, o los principios que ahora rigen, ¿no? El entendimiento del ser humano respecto a lo que ocurre en la naturaleza. Y es por este punto que yo quería partir para poder encontrarle el sentido a esta competencia. Explica, ¿qué significa esta competencia? Entonces vayamos a remitirnos a lo que dice el programa curricular sobre esta competencia. Y aquí literalmente se ha transcrito este documento que nos dice, ¿no?, que el estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a los hechos o los fenómenos naturales que ocurren en el entorno, para comprender sus causas y las relaciones que hay entre estos fenómenos, y esto que les permita construir representaciones del mundo natural y artificial. Esta representación del mundo le va a permitir o le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en debate, para construir argumentos que lo lleven a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el ambiente. Entonces, estoy leyendo lo que nos dice el programa curricular, y es aquí, creo, de manera resumida, que nos quieren dar a entender lo que significa esta competencia. Y si vamos desglosando o analizando un poco más este texto, podemos decir que esta competencia lo que busca es que nuestros estudiantes, en el medio en que se encuentran, donde ocurren hechos o donde ocurren fenómenos, lo que tiene que hacer es comprender esos hechos o fenómenos. Pero esa comprensión tiene que estar ayudado por los conocimientos científicos que ya existen, ¿no? Que comprenden todo el bagaje de conocimientos que tiene la humanidad. Entonces, a partir de esos conocimientos científicos, sobre los hechos y fenómenos, y buscarle las causas y las relaciones que están presentes en estos hechos y fenómenos, lo que le va a permitir a los estudiantes es construir representaciones. Representaciones que le permitan entender a profundidad, por ejemplo, por qué ocurre un sismo, que es uno de los fenómenos frecuentes que ocurre en nuestro país, sobre todo. Y a partir de eso poder hacer esas representaciones que le permitan comprender estos fenómenos. Ahora, a partir de esa comprensión de los fenómenos y de los hechos, lo que va a hacer el estudiante es tener un insumo para poder evaluar situaciones que le toquen vivir. Y esa evaluación de esas situaciones siempre tiene que estar sustentado con el conocimiento científico, para explicar los hechos y fenómenos, pero también para evaluar de qué manera la ciencia y la tecnología ha impactado en la vida del hombre, y si ese impacto ha sido beneficioso o ha sido perjudicial, porque ustedes sabrán que a lo largo de la historia, la ciencia, si bien es cierto, nos ha dado muchos avances, nos ha dado muchas luces para tener una mejor calidad de vida, pero también ha traído consigo desventajas. Nada más miremos la bomba atómica, por ejemplo. En la actualidad estamos viviendo situaciones como el calentamiento global, como enfermedades con problemas a la salud como la obesidad, por ejemplo, por una mala alimentación,
pero una mala alimentación a causa de que ha surgido la comida chatarra, y esta comida chatarra ha surgido a partir del avance de la ciencia y la tecnología. Entonces, son situaciones en lo que estos avances o estas aplicaciones de la ciencia y tecnología se ponen en debate o se convierten en situaciones controversiales. Entonces, es ahí también donde esta competencia lo que busca es que el estudiante pueda evaluar esas situaciones y construir un argumento para que al final pueda tomar una posición, pueda tomar también una decisión y actuar ante ello. Y todo eso lo que le va a permitir es mejorar la calidad de vida y conservar el medio ambiente. A eso apunta esta competencia. Y está muy ligado con el enfoque de alfabetización científica y tecnológica. Ahora, miremos un poco más sobre esta competencia, que ya sabemos que tienen dos capacidades. Y acá justamente se ha coloreado, digamos, las partes del texto para ver cómo están relacionados entre lo que es la finalidad y la competencia y la finalidad de cada una de las capacidades. La competencia explica tiene dos capacidades. La primera es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la otra es evaluar las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Entonces, estas dos capacidades, si ustedes pueden ver, y vamos relacionando, mira que dice en esta primera parte de la competencia, explica en esta primera parte, nos dice que el estudiante es capaz de comprender estos conocimientos científicos sobre los hechos y fenómenos naturales para buscarle las causas y relaciones y construir representaciones del mundo natural y artificial. Y si miramos aquí la capacidad comprende, también nos dice que esta capacidad consiste en establecer relaciones entre varios conceptos y que lo transfiera a nuevas situaciones. Y esto le va a permitir construir representaciones de ese mundo natural, o también puede ser artificial, y que le permita al estudiante explicar, ejemplificar, aplicar, justificar, comparar, contextualizar y generalizar conocimientos. Y podemos ver que esta descripción de esta competencia está relacionada con esta primera parte de la definición de la competencia. En cuanto a la capacidad, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico, que es una de las capacidades que a veces no la trabajamos como se debiera, o a veces ni siquiera la trabajamos. ¿Qué implica esta capacidad? Implica que a partir de esos cambios que se van generando en la sociedad a causa de los conocimientos científicos y el desarrollo de la tecnología, el estudiante debe saber identificar esos cambios y esos conocimientos para que finalmente pueda asumir una postura crítica sobre esa situación y que pueda tomar decisiones para usarla o no usarla, para consumirla o no consumirla. Y además de eso, y esto es lo importante también que nos habla el currículo nacional, que se debe considerar los saberes locales, también la evidencia empírica y científica que hay respecto a esa situación que se va digamos, a analizar o a evaluar, y todo ello apuntando a la mejora de la calidad y la conservación del medio ambiente. Entonces, básicamente lo que podemos decir que esta competencia explica como que tiene dos campos importantes. Una primera parte que tiene que ver con todos los conocimientos, los conceptos, las leyes, las teorías que existen ya y que le permitan al estudiante comprender los hechos y fenómenos de la naturaleza, pero basándose en esos conocimientos. Por eso acá es importante cómo esta descripción de la competencia explica, te habla, ¿no? De que comprenda los conocimientos científicos, para que con esos conocimientos pueda explicar esos hechos y fenómenos. Pero no basta con que explique los hechos y fenómenos, pero también tiene que evaluar de qué manera la ciencia y la tecnología, su avance, ha impactado en la vida del hombre, está generando ventajas o desventajas, y que al final de eso el estudiante sepa tomar las decisiones para que al final logre una mejor calidad de vida y conservar su medio ambiente. Ahora, profundizando un poquito más, la capacidad comprende y usa conocimientos científicos. Básicamente significa que, o cómo me doy cuenta que mi estudiante está comprendiendo y usando los conocimientos científicos, ya sea de seres vivos, de materia, de biodiversidad o tierra y universo, es que esa comprensión tiene que darse en el momento en que el estudiante, para explicar ese fenómeno que esté observando, que esté estudiando, tenga que relacionar conceptos referidos a ese fenómeno.
Por ejemplo, si quisiéramos que el estudiante nos dé a conocer que está comprendiendo cómo ocurre la fotosíntesis, en ese proceso de la fotosíntesis hay varios conceptos que se relacionan y que no va a bastar con que el estudiante me diga que la fotosíntesis es un proceso en el cual las plantas elaboran sus alimentos, sino que más allá tiene que conocer otros conceptos, entenderlos y relacionarlos cuando dé su explicación de la fotosíntesis. Tendrá que decirnos cuáles son esas reacciones químicas que se producen durante la fotosíntesis o cómo se producen esas reacciones, qué resultan de esas reacciones, qué sustancias se descomponen, qué sustancias resultan. Cómo es que se da en este proceso el flujo de energía que hay en la naturaleza, cómo es que se transfiere desde la energía luminosa del sol hacia la misma planta y luego esta se va a convertir finalmente en los alimentos que nosotros vamos a consumir. Cómo es que algunos organelos de la planta, como los cloroplastos y su respectiva clorofila, participan en ese proceso de la fotosíntesis. ¿Cómo? Ojo, y en este proceso de la fotosíntesis van a haber también procesos físicos en la planta, no todo es el movimiento del agua, que van a llegar hasta las raíces y luego ingresa a la planta, etc. Y también tendría que ver cómo es que se da ese proceso de la nutrición de las plantas. A eso es que se llama comprender, es decir, a relacionar varios conceptos que están implicados en una situación o en un fenómeno. Eso le va a permitir al estudiante representar ese conocimiento, ya sea de manera gráfica, de manera de esquemas o de organizadores visuales, qué sé yo, que permita explicitar esa comprensión. Y cómo yo me doy cuenta que él está comprendiendo cuando me lo explica, cuando me pone ejemplos, cuando lo aplica también en la vida cotidiana. Digamos, esta capacidad de comprender tiene que ver con lo que es la taxonomía de Bloom. Conocemos nosotros esta taxonomía, seguramente ustedes lo utilizan, y que hay una pirámide, ¿no? Que va desde habilidades cognitivas de baja demanda cognitiva hasta las de mayor demanda cognitiva, ¿no? La primera habilidad es la de recordar, de conocer ciertos datos, reconocer ciertas fórmulas, cierta información, pero subiendo un poco más en la demanda cognitiva, llegamos aquí a lo que es el comprender. Y el comprender dice, entendemos los conceptos y los explicamos. Y hablar de conceptos, pues, es como les decía, ¿no? Entendamos cómo produce la fotosíntesis. Entonces, no basta con que el estudiante me repita algún dato que está recordando, alguna fecha, alguna fórmula. Tiene que además explicármelo, y al explicarme, tiene que utilizar diferentes conceptos que se relacionan entre sí. Y es aquí donde a veces nos quedamos cortos cuando trabajamos. ¿Qué es la célula? Es una pregunta muy conocida. Y los estudiantes recuerdan ciertos datos y me dicen, es la unidad básica del ser vivo. Me lo dice, pero ¿realmente lo estará comprendiendo? ¿Cómo me doy cuenta que está comprendiendo que la célula es la unidad básica? Tendría que darme más explicaciones en la que signifique cada una de esas palabras. ¿Qué significa unidad? ¿Qué significa básica? Ahí mismo en esa expresión ya tendríamos dos conceptos que él tendría que relacionar para explicarme lo que significa la célula. Entonces no basta con un simple reproducir o repetir datos, sino que esa explicación tiene que darse relacionando más conceptos, más de un concepto. Ahora, en lo que es la capacidad de evalúa, esta capacidad, como ya lo decíamos en la lámina anterior, significa evaluar cómo ha sido el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Y a partir de ese análisis es que él tiene que tomar una postura, tiene que tomar decisiones. Y esto lo vamos a dar cuando al estudiante le pongamos en una situación o que le demos la oportunidad de poder dialogar sobre situaciones controversiales, en la que o esté a favor o esté en contra, y para que tome esa posición tiene que valerse del argumento científico.
Por eso en esta imagen podemos ver como una balanza, ¿no? ¿Por cuál lado te vas? ¿Por el lado de la postura A o por el lado de la postura B respecto a alguna situación? Pero para que tú tomes esa postura debes tener argumentos. Y esos argumentos tienen que estar sustentados en los conocimientos científicos. Y justamente es a partir de eso que se espera que nosotros podamos desarrollar este pensamiento crítico que tanto ahora se promueve y con los desempeños que se espera que los docentes vayan desarrollando, ¿no? Sabemos que hay unas rúbricas de observación de aula y uno de los desempeños justamente nos pide que se desarrolle el pensamiento crítico, la creatividad y el razonamiento. Cuando nosotros le llevamos al estudiante a tomar una posición, una postura respecto a una situación controversial, es que le permitimos desarrollar este pensamiento crítico. Entonces, ahí es necesario, pues, que abordemos o nos ayudemos de ciertas preguntas como ¿cuál es tu posición respecto a tal o cual situación? Acá lo ponemos como ejemplo, ¿cuál es tu posición respecto al aborto? ¿Estás a favor o en contra? Pero para decirme si estoy a favor, me tendrá que dar sus argumentos. ¿En qué se basa? Para decir que es bueno que se dé el aborto, que se realice o que se legalice el aborto. O si me dice que no, igual me tendría que dar sus argumentos basándose en fuentes, en versiones, en estudios, en textos que él tenga que coger para darme su posición. O alguna otra pregunta acá, por ejemplo, ¿se debe prohibir la venta de gaseosas en las escuelas? Si sabemos que estas son dañinas, debería prohibirse. ¿Por qué tendría que prohibirse? ¿Por qué no tendría que prohibirse? ¿Qué hay detrás de la prohibición o no prohibición de las gaseosas, por ejemplo? ¿Estás a favor o en contra de la producción de productos transgénicos? Acá se habla mucho, ¿no? Esta es una situación muy controversial. Hasta la fecha todavía no se ponen de acuerdo si es totalmente ventajosa o tiene sus desventajas la elaboración de productos transgénicos. Y detrás de eso hay pues todo un fundamento que los estudiantes tienen que conocer. Para que el estudiante asuma una posición crítica, eh, tiene que haber bastante lectura, bastante información detrás de sí. No lo puede hacer solo a partir de su opinión o solo porque no le gusta o le gusta, sino que tiene que haber una argumentación. Por eso es que se espera que cuando nosotros estas dos capacidades deban trabajarse juntas, digamos, ¿no? Si tú abordas un determinado concepto, por decir, estás trabajando lo que es la obesidad, y estamos al final, ¿no? Sería todos los fundamentos detrás de este problema de la salud. Él tiene que tomar una posición respecto a consumir o no consumir cierto alimento, respecto a consumir o no consumir, por ejemplo, la gaseosa. Entonces, estas dos capacidades tienen que ir de la mano. Debería terminar siempre cualquier concepto, cualquier tema que nosotros llamamos cuando trabaja la competencia explica, al final debería terminar con evaluar las implicancias de ese conocimiento. A veces se complica un poco porque el tema que estoy abordando tal vez no es un tema controversial. Entonces yo tendría que desarrollar una sesión propiamente planteando una situación controversial para que el estudiante desarrolle esta capacidad de evaluar las implicancias del saber científico. Ahora, miremos aquí, estimados colegas, y esto siempre yo les pediría que lo hagan como una práctica cotidiana de relacionar en lo que significa la competencia, sus capacidades, el estándar y los desempeños. Respecto a la competencia indaga, aquí en esta competencia explica, vamos a encontrar una diferencia bastante marcada en cuanto a los desempeños. Estos ya no van a ser, digamos, en la misma cantidad de capacidades que tenemos. Recuerden que en la competencia indaga tenemos 5 capacidades y tenemos 5 desempeños, y ahí es muy fácil buscar la relación. Pero ¿qué pasa en la competencia explica? Tú vas a ver aquí que tenemos gran cantidad de desempeños. Aquí, todos estos de aquí son desempeños para 2 capacidades. Pero estos desempeños tienen cierto fundamento y tienen su relación con las capacidades. Comencemos por ver otra vez esto de acá de la competencia explica, que en una primera parte nos pide que los estudiantes comprendan
los hechos o fenómenos que ocurren en el entorno, sustentándose en conocimientos científicos, o que comprendan esos conocimientos científicos para explicar esos fenómenos de la naturaleza, y que además se evalúan situaciones en las que la ciencia y la tecnología están en debate, ¿no? Para que construyan su argumento y al final tomen decisiones. Eso es lo que te dice la competencia explica. Entonces, en la capacidad comprende, te pide que el estudiante, al estar frente a algún fenómeno, te lo explique, pero relacionando varios conceptos de esa situación, y que le permite al final construir representaciones. Y en la capacidad evalúa, te pide que el estudiante asuma una posición frente a una situación controversial. Ahora, mira tú el estándar aquí. ¿Qué te dice la primera parte del estándar de segundo año de secundaria? Estoy mostrándolo acá. Te pide que explique con base en evidencia, con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre, y te da acá una serie de contenidos, o lo que antes le llamábamos temas, ¿no? Campo eléctrico, estructura del átomo, la energía, el trabajo, el movimiento, las funciones de la célula, sus requerimientos de energía, la materia, la selección natural, el origen y la evolución, los flujos de energía en la Tierra y los fenómenos meteorológicos. Aquí están todos los contenidos que se espera que los estudiantes de secundaria desarrollen en ese grado. O sea, si ustedes se ponen un poquito a pensar, los conocimientos científicos son tantísimos. Nunca vamos a terminar, nosotros de saberlo todo. Sería una falacia decir que el profesor de ciencia y tecnología se sabe todos los principios y las leyes de teoría. Es bien complicado, porque el bagaje de conocimientos que tiene la humanidad, conocimientos científicos, es muy amplio. No podríamos trabajarlo ni siquiera a lo largo de toda la escolaridad de los estudiantes, ni siquiera terminando la universidad. Por eso es que se ha determinado que ciertos contenidos deben trabajarse en ciertos parados. Y en este estándar, aquí nos dan, miren los contenidos. Y estos contenidos van a aparecer aquí en los desempeños. Acá nos están hablando, por ejemplo, de la energía. Y acá aparece, ¿ve? Materia y energía en uno de los desempeños. Los elementos químicos, que tiene que ver con el tema de la materia. Entonces, esta primera parte del estándar se está relacionando con todos estos desempeños, que básicamente son los contenidos que vamos a tener que trabajar en este grado. Y a su vez, esto está relacionado con esta primera parte de la competencia y está relacionado con esta capacidad de comprender. Miren, ahí está la relación. Y en cuanto a la segunda parte del estándar, en la que argumenta su posición frente a implicancias sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas, esta está relacionado con la capacidad evalúa. Acá lo podemos ver, ¿no? Tiene que asumir una posición sobre esas situaciones. Y fíjense, estos dos últimos desempeños del listado que tenemos están relacionados con esta parte del desempeño y están relacionados con esta capacidad. Entonces, cuando veamos nosotros, hagamos un análisis del programa curricular, vamos a ver que de esta manera están organizados y están relacionados los estándares, las capacidades y los desempeños. Cuando nosotros nos dieron el programa curricular, nos encontramos con muchas dudas, muchas interrogantes, porque estábamos acostumbrados nosotros a trabajar los contenidos, no sé si ustedes se acordarán, en base a los textos. Es más, ya sabíamos qué contenidos o qué temas se iban a trabajar en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, ¿no? Y sabíamos, por ejemplo, que física, todo lo que era movimiento, fuerza, trabajo, potencia, se trabajaba en quinto. Pero si ustedes ven acá en este desempeño de segundo, ya estamos abordando estos conceptos. Lo que era ondas, que antes para nosotros se trabajaba solo en quinto, ya está también comprendido acá en los desempeños de segundo grado. Claro, no es a un nivel complejo como se debería trabajar en quinto, porque en quinto también todavía se consideran estos contenidos,
pero esto va a ir abordándose según el grado de complejidad de la sección o del grado en la que estemos trabajando. Por eso es que para nosotros ha sido un poco complicado desligarnos de esa forma como veníamos enseñando antes, que teníamos una secuencia en los contenidos. Ahora ya no hay esa secuencia. En este enfoque por competencias, lo que prima es la necesidad y el interés del estudiante, a partir del cual tú tienes que diseñar una situación significativa, y de esa situación significativa es en la que tú finalmente vas a buscar el desempeño que te va a permitir, digamos, desarrollar la competencia que esperas de trabajar en esa situación significativa. Entonces, de esta manera, estimados colegas, finalmente está planteado los desempeños, y lo mismo vas a encontrar para todos los grados, ¿no? Va a haber un listado de desempeños que están relacionados con la capacidad comprende, y casi 2 o 3 desempeños que están al final del listado son las que van a estar relacionados con la capacidad evalúa. Ahora, para que se pueda trabajar esta competencia explica, decía al inicio, ¿no?, que la competencia indaga, con la que estamos bastante familiarizados, como que ya tenemos una ruta de cómo trabajarla, ¿no? Empezamos con un problema, planteando su hipótesis, identificando sus variables, luego hacen su plan, ejecutan ese plan, recogen datos, analizan datos, lo evalúan y lo comunican. Eso ya en la competencia indaga está bastante claro, pero en la competencia explica cómo lo trabajamos. Entonces, hay ciertas similitudes con la competencia indaga, lo que llamaríamos los procesos didácticos, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio de Educación no tiene un documento oficial en el cual nos da los procesos didácticos de nuestras competencias, por ahí se ha dado ciertos documentos de trabajo, nada más, sobre todo para primaria, y creo que de ahí es que nosotros jalamos para guiarnos como procesos didácticos, y en realidad al final las capacidades, tanto en indaga como en diseña, nos ayudan para ver ese proceso, pero en la competencia explica, ahí viene un poquito la complejidad. Y aquí lo que les voy a mostrar es eso, es esa ruta de esos procesos didácticos para esta competencia. Todo trabajo que se haga con la competencia explica, al igual que la competencia indaga y la competencia diseña, tiene que partir de un planteamiento, de un problema. Tiene que haber una pregunta inicial que debe responderse a partir del trabajo de esta competencia. Siempre tiene que haber una situación. Por eso acá dice, hay que partir de una situación problemática. Porque si uno se salta este paso, simplemente los contenidos que tú le enseñas pierde sentido. Se convierte en un mero, de repente hasta repetir o transferir información, o hasta el estudiante te puede entender, ¿no? Esos conceptos que tú les quieres enseñar, pero al final le pierde sentido, porque no le encuentra utilidad en la vida cotidiana. Si uno empieza una clase diciendo, hoy vamos a trabajar el átomo, y pone título de átomo, y empieza a describir qué cosa es el átomo, sus partes, y etcétera, si antes no le ha planteado una situación problemática, ese contenido está totalmente desligado de su vida cotidiana. Y es por eso que el estudiante al final o termina por aburrirse o termina por frustrarse, porque no encuentra significancia, no se da un aprendizaje significativo. Para que el aprendizaje significativo se dé, sí o sí se tiene que partir de una situación problemática que esté ligado al contexto del estudiante, a su interés del estudiante. Ahora, esta situación puede ser una situación real, o también nosotros la podemos crear, una situación creada que se asemeje mucho al contexto en el que vive el estudiante. Por eso, para trabajar esta competencia, sí o sí tiene que haber un planteamiento de un problema, tiene que haber una pregunta. Ahora, esa pregunta definitivamente no va a ser como la pregunta cuando trabajamos la competencia indaga, en la que deben haber variables y se debe ver la relación de causalidad entre ellos. Aquí no. Esta es más una pregunta que conlleve a que el estudiante busque información para explicar algún fenómeno. Y no va a ser en esa fórmula que se plantea cuando trabajamos en DAGA de decirnos de qué manera A influye en B. Esa fórmula de planteamiento de la pregunta va para indaga. Para la competencia explica, generalmente empiezan con el por qué. ¿Por qué ocurre tal o cual cosa? ¿O cómo ocurre tal o cual cosa?
o qué efectos o qué consecuencias tiene tal o cual situación que se está planteando. Entonces, sí o sí, tiene que haber una pregunta, porque si no, como les digo, nos volvemos a una educación tradicional en la que estamos simplemente transfiriendo información. ¿Qué hacemos luego del planteamiento del problema? También tiene que haber una hipótesis, pero repito, no es una hipótesis como la que se plantea en la competencia indaga, sino es una posible explicación que los estudiantes dan a esta pregunta en la que no van a estar la relación de las variables. Aquí no es lo que se busca con estos procesos de la competencia explica. Luego de plantearse una pregunta, plantear una posible explicación, el estudiante también tiene que planificar cómo va a encontrarle la respuesta a esa pregunta y cómo va a corroborar la hipótesis que se ha planteado. Y por eso tienen que elaborar su plan. Y ahí tendrían que sentar en grupos, determinar cuál es la secuencia de acciones que van a seguir para encontrar su respuesta. Y aquí tendrían que preguntarse, ¿no?, sobre la información. Si tengo una pregunta sobre alguna situación, necesariamente tengo que identificar qué información necesito para responder esa situación. ¿Dónde voy a encontrar esa información? ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es el plan de acción. Y el siguiente paso es recoger la información. Y me tendré que acercar a las fuentes que me suministren esta información. Ahí ya viene también otras habilidades que tenemos que trabajar acá en la competencia. Explica a enseñarle a buscar información y analizar información. Y prima mucho aquí que conozcamos las características de aquellas fuentes que son confiables, ¿no? A qué espacios virtuales tendríamos que dirigirle a nuestros estudiantes para que la información sea confiable. Porque fíjense, estimados colegas, como les decía al inicio, tenemos tanta información que es imposible que nosotros lo manejemos todo. Y es también imposible que los estudiantes lo lleguen a conocer todo. Entonces, ¿en qué tenemos que centrar nuestros esfuerzos? En enseñarle a buscar la información y cuando ellos lo requieran, cuando estén frente a alguna situación que no entienden y quieren buscar la explicación, ellos sepan cómo buscar información. Esa es la habilidad que ahora se busca desarrollar en los estudiantes. Y también a comprender, a analizar, a revisar esa información para ir las ideas centrales de esa información. Y acá nos ayuda mucho la elaboración de los organizadores de la información, lo que ya conocemos, los mapas conceptuales, los organizadores, los cuadros sinópticos, etcétera, ¿no? Cualquier forma en la que se organice esa información es muy importante que el estudiante la sepa elaborar. Yo creo que este es el corazón, este es como el experimento en la competencia indaga, la búsqueda y el análisis de información, porque justamente ahí es donde van a encontrar el insumo para que ellos estructuren su saber, logren ese nuevo saber respecto a la situación que están estudiando. Y es aquí donde ellos tienen que encontrarle la respuesta a esa pregunta que se plantearon inicialmente, en base a la información que ellos han recopilado. Eso es lo que le va a permitir finalmente encontrar sus argumentos para explicar el fenómeno y también para asumir una postura o tomar una decisión respecto a alguna situación. Y también finalmente tener sus conclusiones. Y como cierre, se tiene que dar a conocer la información obtenida, el nuevo conocimiento adquirido y también evaluar cómo ha sido ese proceso. En esta parte también hay ciertas habilidades que hay que trabajar con ellos. ¿Cómo hago para comunicar mis resultados de mi indagación? Porque lo que estamos haciendo acá también es una indagación, pero no es a partir de un experimento, sino es una indagación más en la búsqueda de información, fuentes secundarias, que finalmente nos den las luces para encontrar la respuesta. Entonces el estudiante tiene que dar a conocer, y acá nos podríamos valer pues de exposiciones, de murales, de diapositivas o cualquier forma, ya sea oral, escrita, que ellos sepan darnos a conocer su nuevo conocimiento. Entonces, esta es una partecita, estimados colegas, que podríamos decirle que son los procesos didácticos que hay que seguir cuando trabajemos la competencia explica. Y es bueno que ahora reflexionemos de qué manera yo estoy trabajando esta competencia. Me estoy saltando de repente la situación problemática, estoy empezando directamente con el concepto de los fenómenos o de los hechos que quiero que mi estudiante aprenda. Si es así, no estaríamos enmarcados dentro del enfoque por competencias.
y sí lo puedo decir desde la experiencia también, cuando se visita las aulas durante el monitoreo, cuesta mucho que los docentes puedan seguir estos procesos didácticos. Por lo general, el docente termina por explicar la clase o el fenómeno que se está trabajando. Pocas veces se les enseña a que ellos busquen la información, que la leen, que la analicen. Por lo general el docente es el que le da, ¿no? Le lleva la lectura, le lleva la ficha que el docente debe leer, lo cual no está mal, pero a veces se trabaja con una sola fuente de información, con la única lectura o ficha que el docente ha elaborado, y eso limita desarrollar esta habilidad de la búsqueda de información. Pues, habríamos que ir afinando ahí ese proceso, porque justamente en esta parte, como les digo, es el corazón de esta competencia explica. Es la información que nos va a dar sustento a lo que queremos explicar. Bien, aquí, por ejemplo, si partimos de una situación problemática, después de plantear el contexto o la descripción de ese problema, tendríamos que aterrizar en las preguntas, ¿no? que vamos a responder al final. Y aquí hay algunos ejemplos que podrían ir surgiendo dependiendo de la situación que estoy abordando, ¿no? ¿Por qué y cómo ocurren los sismos? ¿Qué consecuencias tiene para la salud el consumo de la comida chatarra? ¿Por qué algunas personas sufren de problemas gastrointestinales cuando se consume leche, por ejemplo? Si ustedes analizan estas preguntas y las otras que he puesto aquí, de esta pregunta te van a surgir otras tantas. Esto es un punto de partida, pero sí debemos tener una pregunta general que al final tengas que darle respuesta, pero no va a ser la única pregunta que te vas a plantear durante el desarrollo de la competencia. Van a surgir más y más, e incluso cuando respondas a tu pregunta inicial, cuando ya tengas tus resultados, van a seguir surgiendo más preguntas. Aquí esto es más o menos un ejemplo, ¿no? De las preguntas que podríamos plantear para trabajar en la competencia explica con su capacidad comprende. Ahora, para su capacidad evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Lo ideal es que si estás abordando una temática con la capacidad comprende, esa temática finalmente te lleve a evaluar las implicancias de ese saber. Y por ejemplo acá, si podríamos buscar acá, acá yo les pongo algunas preguntas como por ejemplo, ¿no? ¿Se debe prohibir la instalación de las antenas de telefonía en las ciudades? Puede ser un punto de partida para trabajar directamente esta capacidad, como que antes yo puedo trabajar con la capacidad comprende conceptos relacionados a lo que son las antenas, no tendríamos que trabajar lo que son las ondas, por ejemplo. Abordamos toda la temática de las ondas con la competencia comprende y al final terminamos evaluando, planteándonos esta pregunta. ¿Y qué hacemos? ¿Prohibimos la instalación de las antenas y que son dañinas sus ondas, por ejemplo? Entonces, con esta pregunta ayudas a que él evalúe el saber, tiene que evaluar el saber, el mismo conocimiento, y también tiene que evaluar las implicancias de ese conocimiento, la aplicación que se le da a ese conocimiento. El uso del celular es perjudicial para la salud, se habla mucho de eso, ¿no? Incluso nos dicen que el celular no lo tienes que llevar en el bolsillo, algunas mujeres suelen guardarlos en el pecho, no cerca del seno, y dicen, no, te va a producir cáncer, ¿será cierto? Y entonces es perjudicial. Algunos incluso dicen que dificulta la reproducción en los varones si es que lo llevan cerca al bolsillo, no cerca a sus órganos sexuales. Entonces, hay tantas cosas que por conversar y justamente esta capacidad evalúa es que te ayuda a desarrollar esos aspectos del trabajo en el aula, ¿no? ¿Estás a favor o en contra del aborto? Se habla mucho de eso. Hay algunos países que tienen el aborto legalizado. Acá en nuestro país no lo tenemos, pero sería bueno legalizarlo. ¿Qué pasa cuando una persona aborta? ¿Cuáles son las consecuencias? Y todo eso tiene pues todo un fundamento científico para que él tome esta posición. Antes debe tener los conocimientos respecto a este tema. Otra pregunta es, ¿cuál es tu posición respecto a los suplementos vitamínicos para tener buena salud? Acá ustedes habrán escuchado, ¿no? En las farmacias nos venden tantos suplementos, se nos dice que tiene vitamina A, vitamina C, etcétera, etcétera, que a veces uno los compra
pero no sabemos si realmente eso es beneficioso para el organismo. Por ejemplo, esto de los colágenos también, ¿no? Se habla mucho ahora se venden muchos productos que uno los consume en una especie de polvito, los disuelve y lo consume para que el colágeno del organismo se regenere. Pero ¿eso será cierto? ¿Es verdad que el organismo puede valerse de ese colágeno, digamos, producido o artificial? ¿O es que el colágeno solo lo produce el organismo? Escuchaba el otro día a un doctor de prestigio que decía, cuando tú consumes esos suplementos de colágeno, lo único que estás haciendo es que tengas la orina más cara, me decía, más cara, porque haces que todos esos productos que tiene el colágeno se expulsen. Simplemente el organismo los expulsa y se va en tu orina y tu orina se vuelve cara. Más o menos así ese comentario. Entonces miren lo que se podría abordar, ¿no? Con los estudiantes a partir de estas preguntas sencillas. Otra es conveniente consumir bebidas energizantes para afrontar el agotamiento. Ustedes habrán escuchado hablar del bol, ¿no? Lo toman, por ejemplo, los choferes, ¿no? Los que manejan largas horas, que toman su bol. ¿Es bueno para la salud hacerlo? ¿Qué pasa cuando consumo bol? ¿Qué partes de mi organismo afecta? Luego, los que consumen dicen que luego de beber este bol, pasado unas horas, terminan más agotados. ¿Por qué? ¿Es beneficioso o es perjudicial? Y si es perjudicial, ¿por qué lo producen? ¿Por qué las autoridades permiten que se venda? ¿Mm? Miren, ¿cuántas preguntas podríamos hacer con los estudiantes? El tema de las drogas siempre es controversial para trabajar con ellos. ¿Se debe legalizar? Algunos dicen que sí. Profesor Javier, por favor, su micrófono. Gracias. Ya, algunos dicen que si la droga fuera legal no existiría el narcotráfico que causa tanto daño, ¿no? A la sociedad. Incluso hay países donde el consumo de droga es legal, se venden incluso, ¿no? Ya hay tiendas donde venden productos a base de marihuana u otro tipo de droga. Entonces, ¿se debería legalizar o no se debería legalizar? Otra pregunta que tendríamos que conversar es, bueno, que lo abordemos sobre el cambio climático, ¿no? Aquí hay dos posiciones marcadas en el mundo científico. Algunos dicen que solo es una ficción, que lo han creado, es una idea errada. Otros dicen que no, que es una realidad. Entonces tendríamos que hablar qué cosa es el cambio climático. ¿Es verdad? ¿O es ficción? ¿Se debe prohibir la venta de comida chatarra? Sabemos que esta es dañina, pero ¿por qué la siguen vendiendo? Debería prohibirse, por ejemplo, en los colegios, en los kioscos. Debería haber ahí normas, ¿no? Existen en realidad ciertas normas ya que lo restringen, pero no hay una total prohibición. Entonces son más o menos formas en las que, colegas, tendríamos que ir trabajando estas dos capacidades que son de vital trascendencia, que lo abordemos pues como se debe en las aulas. Entonces, hablando de partir de una situación de contexto. A ver, esto seguramente nos ha pasado muchas veces. Se trata de un estudiante que estuvo jugando alguien levanta la mano. Profesor Max. Adelante, profesor Max. Miss, soy Berta Santander. Perdón, estás como Max discúlpame. Sí, adelante. Sí, mucho gusto, Miss. Yo tengo una inquietud sobre la secuencia didáctica que nos dio a conocer en la anterior. Yo sí lo apliqué, bueno, en este año recién, ¿no? Pero me he dado cuenta que solo llego, bueno, por el tiempo hasta elabora un plan de acción, ¿no? Y a lo mucho que busquen información. Y la otra sesión ya terminamos con lo que es estructuración del saber construido y la exposición. Pero cuando vienen a monitorearte, te dicen que debes terminar toda la secuencia. ¿Lo que estoy haciendo está mal? ¿O es obligatorio que se termine todo? A ver, miren, al final en la sesión, quien determina los momentos, los tiempos y las formas es el propio docente. A partir del conocimiento del ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes,
y también a partir del manejo disciplinar que tiene el docente, tanto de la parte pedagógica como de lo curricular, ¿no? De los contenidos, de los conocimientos. Entonces, ustedes marcan las pautas. Lo que sí en la sesión, mi estimada, tiene que haber un inicio y un cierre. Un inicio y un cierre. Toda sesión debe tener un propósito. ¿Qué quieres lograr en esa sesión? Entonces, vamos a suponer, y llegando ya al punto que les estaba poniendo el tema de las heridas, tiene que ver con las enzimas. Vamos a suponer que tú quieres trabajar lo que son las enzimas. Definitivamente en una clase no lo vas a poder hacer. Te va a demandar más sesiones. Probablemente en una primera parte tú le vas a plantear la situación problemática, de ahí va a surgir la pregunta, se van a plantear las hipótesis, se van a organizar qué van a hacer, cómo van a buscar la información. Y el buscar fuentes, estimado colega, probablemente no lo vas a hacer en la sesión. ¿Por qué? Uno, no vas a tener internet para que los estudiantes naveguen en la red y buscar esa información. Por lo tanto, esta parte incluso yo diría, ya lo podrías trabajar en la siguiente sesión, pero ya los chicos van ordenados, ya van clarificados de qué es lo que van a buscar, sobre qué tema, incluso sobre este tema, si por ejemplo quieren trabajar lo que es enzimas, ya tienen que saber qué cosa de los enzimas necesitan saber, porque hablar de enzimas pues, puede ser infinito, pero hay que delimitar hasta qué punto ellos tienen que conocer sobre ese tema. Acá incluso en su plan de acción ya deberían ir hasta preguntas, ¿no? Un listado de preguntas que ellos tendrían que tener información para responderlas, para que luego, terminado la sesión, ellos vayan a su casa y busquen esa información y ya la vayan leyendo, la vayan analizando y cuando vengan a clase ya tengan ya esa información a la mano y la puedan profundizar ahí. Entonces, esto lo podrías hacer en otra sesión. Yo no creo que haya mayor problema, estimada colega, que puedas trabajar esta secuencia en 2 sesiones, así como lo hacemos en Indaga. Pero como le digo, eso va a depender de muchos factores. Uno, del ritmo, sobre todo de los chicos. Porque si los estudiantes tienen ya buen manejo, saben trabajar en grupos, se ordenan, son autónomos, son disciplinados, esto también ayuda bastante. Son pocos, mejor todavía. Por lo tanto, usted es la que va a determinar hasta qué punto llega su clase. Puedo yo trabajar hasta organizarnos para buscar la información y en la siguiente clase viene con la información y ahí es donde vamos a hacer todo el análisis y responder todas las preguntas habidas y por haber sobre ese punto para que finalmente estructuremos el conocimiento. Y luego expondrán y darán a conocer su conocimiento. ¿Qué pasa cuando ustedes en una misma sesión quieren terminar todo? A veces no se le da la profundidad necesaria a ese conocimiento que se quiere que los chicos adquieran, o a ese concepto, o a ese fenómeno que se está abordando. Se trata de avanzar lo más rápido y a veces no hay espacio para el debate, para la confrontación de ideas, para que ustedes también den el espacio que ellos sigan haciendo más preguntas, se puedan discutiendo más la idea. O sea, la idea no es correr. La idea no es terminar mi sesión porque, bueno, durante el monitoreo me dijeron, entonces ustedes lo que tendrían que hacer ante esta situación es sustentar a la persona que les visita y decirle, miren, este es mi propósito, esto es lo que yo hago, esta es la finalidad por el cual llego hasta este punto, porque la siguiente clase voy a continuar en esa secuencia, pero lo que sí usted tiene que hacer es cerrar la sesión. Entonces, si usted llegó solamente hasta el plan de acción, cierra. ¿Y cómo cierras? Haciendo la evaluación de lo que has trabajado hasta ahí, hasta aquí. Todo esto, cómo has planteado tu pregunta, cuál es la pregunta, qué hipótesis has planteado, cómo finalmente ellos se han organizado, que den a conocer, que socialicen su plan de acción y al final hacen las conclusiones, ¿no? De que para buscar, para encontrar una respuesta a la pregunta, lo que tiene que hacerse es estos pasos, hay que buscar información sobre estos temas, estas son las preguntas que vamos a responder. Haces una síntesis de lo que se ha trabajado en esta e incluso haces una metacognición evaluando, ¿no? Qué dificultades tuvimos, cómo lo hemos superado, cuál ha sido la parte más difícil, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó, qué te llevas de esta clase, qué sé yo. Pero sí o sí debe haber un cierre. Ahora, cuando a la siguiente clase continúes con este mismo tema, vas a volver a retomar seguramente la misma situación, vas a volver a retomar la pregunta y su hipótesis, y de ahí entras de lleno ya al análisis de la información que los estudiantes dan.
es lo que podría decirle, maestra. No hay una única forma. No podemos, las personas que van a monitorear no pretendan que se tiene que seguir solo una ruta. No lo hay, porque las situaciones son diferentes, las realidades son diferentes. Por eso es que el monitoreo tiene que ser según lo que el docente está presentando en ese momento y valora lo que está haciendo. Y es el docente quien finalmente va a dar la explicación durante el diálogo reflexivo. Por eso se hace, se conversa con el docente para que te explique por qué hizo tal o cual cosa. Es justamente ahí donde se ve, se devela, ¿no? Lo que dice el diálogo reflexivo, se devela los supuestos que hay detrás de cada acción del docente, porque como especialista o como monitor uno observa lo que hace y uno puede hacer sus propias conjeturas, pero tienes que conversar con el docente para que te diga por qué hizo aquello. De repente ahí está el sustento, ahí está la lógica. Y es el diálogo en la que ustedes tienen que aclarar, maestro. Bien, espero haber ayudado en algo, aclarado en algo. Muchas gracias. Avancemos hoy, me la hora. Bien, a ver, voy a tratar de avanzar. Profesora Nilda, sí, está levantando la manito. Ay, profesora, adelante, por favor. Sí, sí, maestra, gracias. Voy a ser breve. Tiene usted mucha razón, muy interesante para trabajar esta competencia. O sea, es importante, como usted expresa, seguir esa secuencia didáctica. Y naturalmente, si viene el especialista, somos nosotros quienes sabemos cómo hemos estructurado nuestra sesión, ¿no? Y como usted dice, respetan, teniendo en cuenta los momentos de la misma. Por ejemplo, yo estaba viendo en la parte, por favor, si puede retroceder su diapositiva, ya en la estructuración del saber construido, allí el estudiante se va a tomar bastante tiempo, ¿ya? Porque lo que yo estoy comprendiendo de esto, maestra, es de que los estudiantes tienen que aprender a indagar, me refiero a buscar información, ¿no? Para la posible respuesta, para contrastar las hipótesis que se formuló en un primer momento. Tiene que aprender a elaborar un plan de acción. Entonces, eso toma su tiempo. Entonces, yo más o menos estoy viendo para poder seguir esta secuencia didáctica, por lo menos en 3 sesiones. Como le vuelvo a decir, aquí en la estructuración del saber construido se va a tomar su tiempo porque los estudiantes es esto a partir, ¿no? del análisis, como usted mismo lo ha señalado, de la información, ya que naturalmente uno va a tener inclusive que acompañar en ese análisis, y ahí entra el área de comunicación, ¿no? Que es un área transversal para trabajar las estrategias propias para la comprensión del texto. Entonces, y ya cuando los estudiantes los vayamos acompañando y vayan de pronto apropiándose de esta habilidad, y ya pues probablemente más adelante quizás podamos trabajar esta competencia posiblemente en 2, ¿no? En 2 sesiones, pero como le vuelvo a repetir, yo creo que es el maestro el que sabe lo que está haciendo. Mientras sepa fundamentar el porqué de su trabajo, de su sesión, el especialista no tiene por qué cuestionar el trabajo, ¿no? Del maestro, y más aún si el docente está ciñéndose, ¿no? a la didáctica del área, al proceso didáctico que tiene que seguir para lograr desarrollar esta competencia. Gracias, maestra. Gracias, maestra, también por sus comentarios, acertados comentarios, definitivamente, ¿no? Los especialistas finalmente lo que tienen que hacer es conversar con el docente y buscar la explicación de la forma como desarrolla su trabajo. Y ahí es donde se conoce si el docente tiene el manejo y tiene la lógica por qué plantea tal o cual actividad. Finalmente, como para cerrar este punto de la competencia explica, colegas, no se trata de que nosotros le expliquemos el fenómeno o el hecho que se está trabajando en clase. No se trata. Se trata de que ellos aprendan a encontrarle respuestas a partir de la información que nosotros le podemos proveer. También esa es una forma, va a depender, ¿no? De los grados. Por ejemplo, en 5º grado yo ya sí o sí tendrían que tener su propio mecanismo de búsqueda de tener información. Pero sí o sí ellos tienen que encontrar su respuesta a partir del análisis de información. Entonces, aquí, este es el punto, maestro, que por lo general solemos explicarle nosotros.
Yo observaba una clase de un docente que hablaba del átomo, de la configuración electrónica, y el profesor se esmeraba, ¿no? Y explicaba las reglas, si soy peruano, la mnemotecnia, ¿no? Que conocemos. Y el estudiante escuchaba y escuchaba, y el profesor llenaba su pizarra, y el estudiante trataba. Pero yo decía, ¿y dónde está la situación del contexto que estás partiendo? ¿Dónde le estás dando la oportunidad de que el estudiante revise la información, que analice, que trate de encontrarle la respuesta y que tú estés ahí al lado para ir aclarándole cuando encuentre las dificultades? Esa es la parte todavía que nos falta trabajar, nos cuesta. Y seguimos tratando de nosotros ser los que explicamos, nosotros ser la fuente de información, y créanme, colegas, eso nos va a desbordar. ¿Por qué? Porque los chicos, con dar un clic en el Internet, van a saber más que nosotros sobre ese tema. Entonces, ya no basta con que tú le transmitas la información. Es necesario que ellos tengan habilidades para buscar esa información, analizarla y a partir de eso encontrar respuestas. Porque no siempre nos van a tener a su lado para explicar cualquier fenómeno. Ellos tienen que saber cómo hacerlo. Y es esta la competencia que les da esas herramientas a los estudiantes. Ya. Bueno, muchas gracias por su participación. Les voy a pedir que me regalen unos 10 minutitos. No sé si hubiera algún problema. Creo que el profesor Giancarlos a las 4 tiene otra actividad, pero a ver, vamos a avanzar un poquito, ¿ya? ¿Les parece 10 minutitos? Vemos aquí, mira, partimos de una situación de contexto. Y este es el caso de una situación creada, ¿no? De un estudiante que estuvo jugando fútbol, se resbaló, se hizo una herida, y le llevaron al tópico, le echaron agua oxigenada y salió burbujas de su herida, así como lo están viendo. Y él se pregunta, ¿por qué salen estas burbujas? ¿De dónde aparecen? ¿Es de la sangre? ¿Es de la piel? ¿Es del agua oxigenada? ¿Qué tiene el agua oxigenada? ¿Qué es eso que de la burbuja? Miren, ¿cuántas preguntas nacen a partir de esta situación que es muy cotidiana? ¿Cuántas veces no nos hemos echado agua oxigenada y ha sucedido esto? Pero muy pocas veces nos hacemos preguntas del por qué sucede. Es así más o menos como tendríamos que partir, y esta situación al final va a aterrizar en ciertos conceptos, en ciertas teorías, en ciertas leyes, siempre van a aterrizar en algún conocimiento ya que nos han dado los científicos. Entonces, para ir ya más directo, lo que va, ¿a qué tema? A ver, yo los invito a ustedes. ¿Cuál sería la información que necesitamos para darle explicación a esta situación planteada? A ver si me escriben por el chat. ¿Qué tendríamos que buscar? ¿Qué información tendrían que buscar los estudiantes? A ver, tejidos, me dice. Puede ser. ¿Qué más? Microbiota de la piel, perfecto. Células, organelos, enzimas. Ya, miren, cuánta información. Sí, ustedes también le tendrían que preguntar al estudiante, ¿qué necesitamos? ¿Qué información necesitamos para responder esta pregunta? Reacciones. Ok. Miren, de todo el listado que ustedes hagan, siempre va a haber un concepto que va a tener mayor jerarquía o va a sobresalir sobre ellas, pero que de las que ustedes me están mencionando va a tener relación. Por ejemplo, acá ustedes me están mencionando reacciones químicas, me están mencionando peróxido de hidrógeno, la célula, los organelos, la microbiota de la piel, y en fin, puede ser un listado de 100 cosas que necesito. Pero de todas esas 100, de todo ese listado de 100 cosas que necesito, una va a sobresalir sobre las demás. ¿Cuál será? ¿Cuál sería la que va a dar la explicación? La reacción del agua oxigenada con el aire, reacciones químicas, pero reacciones químicas es muy amplísimo. ¿Cuál es el concepto principal que va a dar a respuesta a esta situación? De todo ese listado que ustedes me están diciendo y que está por ahí cerca y alguien lo ha dicho, por ahí también ya lo dijo, es, a ver qué me dice Maribel, perfecto Maribel, enzima. Aquí hay un concepto de las enzimas. Y vamos a suponer que yo quiero que mis estudiantes aprendan enzima. Y de frente voy y le pongo, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar enzimas, póngame mi título en la pizarra. Y probablemente le pongo el concepto, le hago una descripción, un mapa conceptual muy bonita en mi pizarra. Pero no le he puesto la situación para que el estudiante le encuentre sentido a aquello que le estoy enseñando. Fíjense,
colegas, las rúbricas de observación de aula te pide en uno de sus desempeños que tengamos que promover que el estudiante le encuentre sentido y utilidad a lo que aprende. Eso es lo que te pide. Por lo tanto, si tú no le planteas situaciones del contexto, ellos no le van a encontrar sentido. Y es aquí justamente lo que se necesita, saber enzimas. Entonces, acá viene todo un tema de las enzimas. No vamos a hacer una clase de enzimas, pero rápidamente, y yo los invito a que ustedes puedan leer, seguir leyendo de lo que es enzimas, y sabemos que estas enzimas van a ser unas biomoléculas, ¿no? Que son que son proteínas en realidad, son proteínas cuya función es la de catalizar las reacciones químicas. ¿Y qué significa catalizar? Básicamente es intervenir en esa reacción química para acelerarla. Hay algunas situaciones en las que también puede desacelerar la reacción, pero por lo general las enzimas lo que hacen es acelerar, hacer que se produzca más rápido la reacción química. Entonces, estas enzimas las tenemos en nuestro organismo, lo tienen todas las células, lo tienen las plantas, lo tenemos nosotros en cada una de nuestras células, en unas más que en otras. Y lo que hacen es regular el funcionamiento de nuestro cuerpo. Acá nos dice que una célula puede contener miles de diferentes tipos de enzimas y en una reacción química pueden participar varias enzimas. Por ejemplo, revisaba información respecto a la respiración aeróbica, participan más de 10 enzimas en esta reacción química. Básicamente nuestra vida depende de las enzimas. Ellos hacen posible que todas las reacciones que ocurren en nuestro organismo se realicen, porque ayudan a acelerar estas reacciones. Entonces las enzimas son indispensables y catalizan alrededor de 4.000 reacciones químicas conocidas, ¿no? Siempre que sean estables, que las condiciones de pH, la temperatura y la concentración química lo permitan. Entonces, para que una enzima funcione se necesitan ciertas condiciones de pH. Si se elevaría el pH en ese medio en el que actúa el enzima, también se va a afectar en su intervención o en su participación. La temperatura también afecta al funcionamiento de las enzimas. La concentración química que haya en ese medio también va a alterar el funcionamiento de las enzimas. Las enzimas, como toda proteína, tienden a desnaturalizarse. ¿Eso qué significa? Que altera su composición química y por ende pierde su efectividad, es decir, puede dejar de actuar. ¿Y qué significa desnaturalizar? Cambiar su estructura. Por ejemplo, ustedes habrán visto cuando uno fríe el huevo, lo pone a la sartén, de ser una sustancia transparente, se convierte en una masa, ¿no? En una lámina blanca. ¿Qué ha pasado ahí con la proteína? Se ha desnaturalizado, ha cambiado su estructura a consecuencia de la temperatura que se le ha incrementado. Entonces las enzimas, siendo proteínas, también tienden a desnaturalizarse. Ahora, ¿cómo actúa una enzima? Una enzima, como ya lo dijimos, es una biomolécula, es una proteína globular, porque tiene la forma de un globo, acá lo podemos ver, ¿no? Entonces tiene una parte que se llama sitio activo. En esta parte llamada sitio activo es el espacio en el que se va a pegar el sustrato o la sustancia sobre el cual la enzima va a actuar. Entonces tiene un espacio específico para que ese sustrato se pegue a la enzima. Y la enzima se une a través de ese sitio activo y ahí es donde se empieza a hacer todo ese proceso de reacción. Y las interacciones que les permiten unir son a través de interacciones iónicas, hidrofóbicas o por puentes de hidrógeno, que son, digamos, las formas en que permite unirse a la enzima con el sustrato. Ahora, acá hay un punto importante, que la unión entre la enzima y el sustrato es altamente específica. ¿Qué quiere decir? Que hay una enzima determinada para un sustrato determinado. Si hay una enzima A, esa enzima A se va a unir solamente con un sustrato que tiene las características o las formas, acá podemos ver así gráficamente, ¿no? Que encajen con el sitio activo de esa enzima. Por lo tanto, si viene un sustrato que no encaja con este espacio del sitio activo, no va a darse la unión entre esas dos partes, ¿no? Al final, cuando la enzima se une, o el sustrato se une a la enzima, se forma una unidad que se llama complejo enzima-sustrato. Bien, ahora,
Miren, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo accionan las enzimas? Tenemos aquí la enzima, tiene su sitio activo, tenemos el sustrato. Cuando el sustrato llega hacia la enzima, se unen por ese sitio activo, como les decía, que encajan porque tienen ciertas particularidades, de modo que lo hace muy específico a una enzima con un sustrato. Y a la unión de del sustrato y la enzima se llama complejo enzima-sustrato. Y esa unión lo que va a hacer es que, en esta parte lo que hace la enzima es separar al sustrato. O sea, la finalidad de la enzima es transformar ese sustrato, esa sustancia, para que pueda ser utilizado por el organismo. Un ejemplo claro que lo podemos mencionar aquí, por ejemplo, quien no conoce a estas enzimas digestivas como la lipasa, como la amilasa, como la proteasa, etcétera, que son enzimas que permiten que los carbohidratos, los lípidos, las proteínas se desdoblen, ¿no? De ser moléculas grandes a moléculas sencillas. Ese trabajo lo hacen las enzimas y acá lo podemos ver. Como resultado de esa interacción entre el sustrato y las enzimas, al final se tienen productos que van a ser utilizados en el organismo, ¿no? Ahora, hay una enzima muy conocida, ustedes habrán escuchado, de la lactasa, ¿no? Y que se hace presente cuando una persona consume leche y no tiene esta enzima y le produce problemas gastrointestinales, se le hincha el estómago principalmente. Ese trabajo lo hace la lactasa. ¿Qué hace? Desdobla la lactosa, que es este carbohidrato, este disacárido, ¿no? Que está formado de dos moléculas de glucosa y galactosa. Lo que hace la enzima lactasa, la enzima lactasa se une a la lactosa, ¿no? Que es el sustrato en este caso, de ese complejo enzima-sustrato. Lo que hace la enzima es desdoblar ese disacárido de la lactosa para transformarlo en glucosa y galactosa. Y estas dos sustancias finalmente son utilizadas por las células. No sabemos que la glucosa es la principal fuente de energía. Y fíjate, gracias a esta enzima es que se produce esa reacción química. Las personas que sufren o son intolerantes a la lactosa se dice que carecen de esta enzima, la lactosa, porque sí, los entendidos dicen que las enzimas, conforme uno va avanzando en edad, también van dejando de producirse en el organismo. Pasados los 40 años, por ejemplo, uno ya no produce tanta lactasa y termina siendo intolerante a la lactosa, ¿no? Por ejemplo, esa es otra pregunta que podríamos plantearle a los estudiantes. ¿Por qué a algunas personas les cae mal la leche? ¿Qué les pasa, no? ¿Qué enzima les está faltando? Finalmente se va a llegar a responder. Ahora, el trabajo de las enzimas, lo que hacen es disminuir la energía de activación en una reacción química. ¿Eso qué significa? ¿O qué es la energía de activación? La energía de activación es la cantidad de energía mínima que necesita una reacción química para ejecutarse. Por lo tanto, ¿qué hacen las enzimas? Hacen que esa energía baje, ¿no? O sea, que la célula no tenga que necesitar tanta energía para hacer su reacción química. Esa es la función, básicamente, disminuir su energía de activación, es decir, disminuir la energía que necesita la célula para realizar las reacciones químicas. Y acá en un gráfico podemos ver con las líneas azul y rojo cómo es que se producen las reacciones químicas. Cuando no hay enzima en esa reacción química, porque sí, dicen, en el organismo pueden haber reacciones que se producen sin enzima, pero ¿qué pasa? Necesita mucha energía para producirse. Por eso acá en esta línea podemos ver, ¿no? Es alta la cantidad de energía cuando la reacción se da sin enzima. Pero ¿qué ocurre cuando se presenta la enzima? La reacción se da más rápido y se necesita menos energía de activación. Y eso ocurre en la respiración celular aeróbica. Recordemos aquí rápidamente, ¿no? Esta respiración se produce cuando hay presencia de oxígeno. Muy conocido la reacción que se da con la glucosa y el oxígeno para formar el dióxido de carbono más el agua más energía, ¿no? Es lo que llamamos la respiración celular aeróbica. Y justamente en este proceso en la que la glucosa que ingresa al organismo pasa por el proceso de glucólisis, es decir, se descompone para formar dióxido y agua, ¿no? Dióxido y agua, y esta glucosa en un principio pasa a formar una molécula de piruvato, luego el piruvato se transforma en acetil-CoA, luego pasa a las mitocondrias
en sus crestas, y ahí se produce el ciclo de Krebs, y al final se obtienen las moléculas de ATP, es la que finalmente va a dar energía a las células, el agua y el dióxido de carbono. Entonces, de manera rápida, en este proceso tan complejo participan más de 10 enzimas. Acá les estoy dejando un enlace de YouTube muy interesante que los invito a ver y explica paso a paso y muy didáctico cómo se da este proceso. Yo me he quedado fascinado con ese video. Pero nada más para decirles, mire, cómo actúan las células a nivel de nuestro organismo. Ahora, esta explicación, lógicamente, tú no se la vas a dar pues a un estudiante de primer año de secundaria, tal vez tampoco al de segundo, pero sí ya tendrías que profundizar a este nivel en el cuarto de secundaria, en quinto más todavía. Por eso va a depender el grado para llegar al nivel de profundidad en el manejo, en el análisis de ese conocimiento científico. Entonces, para ya ir encontrando a la respuesta a esa pregunta que hemos planteado, tiene que ver mucho con una enzima que se llama la catalasa. Seguramente ustedes han hecho algún experimento alguna vez, ¿no? Cuando han utilizado el agua oxigenada y han echado sobre ciertas sustancias, ¿no? Frutas, carne, hígado, qué sé yo, y han visto que salen burbujitas. Eso mismo sucede cuando uno se hace una herida. Esta enzima catalasa es justamente la que está en las células de sangre. Es una enzima, bueno, no solo en la sangre, no está en todas nuestras células, en unas más que en otras. Se encuentra tanto en los seres vivos y es el que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno no es más que un residuo del metabolismo celular, que cada vez que hacemos esas reacciones en nuestro organismo hay un desecho. Ese desecho es el peróxido de hidrógeno. Este es el causante, por ejemplo, de que las células se envejezcan, de que nuestra piel se arrugue, por ejemplo. Para combatir a los efectos del peróxido de hidrógeno, incluso se toman antioxidantes, ¿no? Entonces, esto es un desecho del organismo. Y la catalasa, esta enzima que está en nuestras células, se encarga de descomponer este peróxido de hidrógeno para que no nos cause daño, ¿no? Porque es muy tóxico en el cuerpo humano. Entonces, esta es una de las enzimas más abundantes que existen en la naturaleza, está en el organismo humano, abunda mucho en el hígado. ¿Y por qué en el hígado? Porque justamente este es el órgano que se encarga de desintoxicar nuestro cuerpo. Y si tú haces un experimento entre un trocito de hígado, un trocito de carne, qué sé yo, vas a ver que en el hígado aparecen más burbujas en la reacción con el agua oxigenada. Ya, ahora, en las células básicamente están en las mitocondrias y en los peroxisomas, ¿no? Estos dos organelos importantes donde se produce esta reacción de la enzima catalasa con el peróxido de hidrógeno. Y lo que hace es descomponer este peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, ¿no? Finalmente, estas dos sustancias son inocuas, ¿no? Van a servir para el agua, pues que en forma de vapor se va a expulsar del organismo y el oxígeno se queda ahí para hacer las funciones de nuestro cuerpo. Ahora, ¿a qué explicación se llega? El agua oxigenada contiene peróxido de hidrógeno, nada más que está en una solución de agua. O sea, el agua oxigenada no es puro, no es peróxido de hidrógeno puro, porque el peróxido de hidrógeno puro es muy corrosivo. Si lo echáramos puro, nuestra piel nos quemaría. Acá hay solo el 3% del agua en una solución de agua oxigenada es de peróxido de hidrógeno, es la que utilizamos para curar las heridas, ¿no? Ahora, una característica del peróxido de hidrógeno es que se descompone rápidamente en condiciones ambientales. Ustedes se habrán dado cuenta que la botella de peróxido de hidrógeno tiene un color acaramelado, justamente para protegerlo de la luz, porque la luz lo descompone también. Son algunas características del agua oxigenada que contiene el peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando echamos agua oxigenada en la herida, la enzima catalasa, que está ahí en las células de esa parte de la herida, principalmente en la sangre, reacciona con el peróxido de hidrógeno que sabemos que está en el organismo, ¿no? Pero en este caso es un peróxido que le estamos añadiendo del agua oxigenada. En realidad la enzima está ahí presente, todo el tiempo está descomponiendo el peróxido de hidrógeno. Y cuando nos echamos a la herida el agua oxigenada que contiene el peróxido, esta enzima que ya está ahí haciendo su trabajo actúa también sobre este peróxido de hidrógeno y lo descompone. Recordemos que el peróxido es un tóxico.
¿no? Entonces lo va a descomponer para que no intoxique nuestras células, y esta es la reacción que ocurre. Ahora, ¿de dónde vienen las burbujas? Justamente de este oxígeno que se produce en gran abundancia durante esa reacción química. ¿Y por qué es importante que salga esta cantidad de oxígenos? ¿O cómo es que a alguien se le ocurrió utilizar agua oxigenada en las heridas? Justamente acá viene otro conocimiento, y miren, acá se ve cómo se relaciona varios conceptos. Se tiene que ver con la respiración anaerobia de ciertos organismos como las bacterias. Sabemos que las bacterias, cuando están en presencia de oxígeno, mueren. Entonces, durante la reacción de la catalasa, se produce abundante oxígeno, y las bacterias que posiblemente puedan estar en esa herida, ante la abundancia de oxígeno, terminan por morirse. Y de esa manera se evita que se infecte esa herida. Y esta es más o menos de manera rápida que se tendría que encontrar la respuesta a esa pregunta y a esa situación que se ha planteado. Bien, ahora viene la otra contraparte para que ya trabajemos la capacidad evalúa. ¿Es conveniente utilizar el peróxido de hidrógeno para curar las heridas? Recordemos que cuando este peróxido se utiliza en exceso, puede dañar, en realidad daña las células, termina por irritarlos. Por eso algunos doctores y algunas personas, algunos científicos están en contra de utilizar el peróxido de hidrógeno. Entonces, acá hay otro punto para seguir averiguando. ¿Es conveniente o no utilizarlo? ¿No? El problema de usar el peróxido en las heridas es que la enzima, cuando empieza a atacar a los peróxidos de hidrógeno, perdón, cuando el peróxido de hidrógeno se echa sobre la piel, lo que hace es matar a las bacterias, pero no solo mata a las bacterias, sino también irrita a las células. Y cuando se usa en exceso, termina simplemente por agrandar la herida. Bien, eso es entonces, y hasta acá me voy a llegar porque ya me sobrepasé casi media hora, pero ese es el fundamento de lo que podemos más o menos trabajar. La competencia explica. No es nada sencillo, lo sé, necesita bastante información, y creo que esa parte del manejo disciplinar es complicada, porque hay que leer pues bastante. Tú como docente tienes que empoderarte de ese tema, porque si no, no vas a tener formas de cómo orientar al estudiante a que analice esa información. No te va a salir las preguntas adecuadas para que lo orientes a que ellos mismos encuentren su respuesta. Eso es lo que quería compartirles. Esto es como una introducción de la competencia explica. Para mí es bastante compleja realmente, pero es interesante poder repasarlo. Muchísimas gracias, estimados colegas. Espero que se lleven algo de lo que hemos conversado el día de hoy. Muchísimas gracias con todo, profesor Giancarlo. Nos estamos viendo. Se nos ha quedado las preguntitas. Les prometo que la próxima empezamos por esas preguntas. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, profesor Giancarlo.